En un pequeño laboratorio de París, un hombre trabajaba con frascos de vidrio y cultivos bacterianos, buscando respuestas a preguntas que nadie más se atrevía a formular. Louis Pasteur no fue un militar ni un político. Fue un químico, un biólogo, un hombre de ciencia que salvó más vidas que todos los generales de la historia. No me pregunten cuál es mi opinión, solo les diré lo que he comprobado, solía decir. Su vida fue una cruzada contra la enfermedad, el dogma y la superstición. En el campo de la observación, el azar solo favorece a las mentes preparadas, afirmó. Y así, paso a paso, experimento tras experimento, descubrió que los gérmenes causaban enfermedades, que la pasteurización podía salvar alimentos y que existía una vacuna contra la rabia. Fui yo quien descubrió la ciencia de la microbiología, dijo, no por azar, sino por trabajo meticuloso. Hoy exploraremos las frases más poderosas de Louis Pasteur, las palabras de un hombre que nos enseñó que la ciencia no es un lujo, sino un deber. Quiero compartir con ustedes el secreto que me ha llevado a alcanzar todas mis metas. Mi fuerza reside únicamente en mi tenacidad. Es la superación de dificultades lo que hace héroes. Es la superación de dificultades lo que hace a las personas grandes. No les evitéis a vuestros hijos las dificultades de la vida, enseñadles más bien a superarlas. Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas. No afirméis nada que no sea posible probar de manera sencilla y decisiva. La grandeza de las acciones humanas es proporcional a la inspiración que los produce. Si no conozco una cosa, la investigaré. Hay que buscar el azar. Desgraciados los hombres que tienen todas las ideas claras. En el campo de la investigación el azar no favorece más que a los espíritus preparados. El azar favorece a una mente bien entrenada. La fortuna juega a favor de una mente preparada. En el campo de la observación, la suerte es de los inteligentes. El azar es algo que hay que buscar. La suerte es el encuentro de la preparación con la oportunidad. Paráfrasis de su pensamiento más famoso. Prefiero a los que buscan la verdad, no a los que creen haberla encontrado. Atribuida a su filosofía de investigación. La ciencia no conoce país, porque el conocimiento pertenece a la humanidad, y es la antorcha que ilumina el mundo. La ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de todo progreso. La ciencia es el futuro de la humanidad. Las ciencias aplicadas no existen, solo las aplicaciones de la ciencia. Un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia devuelve a Él. Sin laboratorios los hombres de ciencia son como soldados sin armas. La grandeza de las acciones humanas es proporcional a la inspiración que los produce. Cultivad el espíritu crítico. Reducido a sí mismo no es ni un despertador de ideas ni un estímulo para grandes obras, pero sin el todo es caduco. No es la profesión que hace honor al hombre, es el hombre que hace honor a la profesión. No nos dejemos corromper por un escepticismo estéril y deprimente. El universo es asimétrico y estoy convencido de que la vida es un resultado directo de la asimetría del universo o de sus consecuencias indirectas. Estoy en el borde de los misterios y el velo es cada vez más y más delgado. Cuanto más miro la naturaleza, más admiro al Creador. La naturaleza es el libro abierto de Dios. Paráfrasis de su pensamiento. La vida es un germen y un germen es vida. Atribuida a sus estudios sobre generación espontánea. Estoy absolutamente convencido de que la ciencia y la paz triunfan sobre la ignorancia y la guerra, que las naciones se unirán a la larga no para destruir sino para edificar, y que el futuro pertenece a aquellos que han hecho mucho por el bien de la humanidad. Dos leyes contrarias parecen estar luchando hoy entre sí.
Una es una ley de sangre y de muerte que imagina sin cesar nuevos medios de destrucción y obliga a las naciones a estar constantemente preparadas para el campo de batalla. La otra es una ley de paz. La ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones. El futuro pertenece a aquellos que han hecho mucho por el bien de la humanidad. La ciencia y la paz triunfarán sobre la ignorancia y la guerra. Es la superación de dificultades lo que hace héroes. El día en que domine la rabia, habré alcanzado la cima de mi vida. Palabras durante el desarrollo de la vacuna. La vida de un niño estaba en juego, y yo no dudé en arriesgar la mía. Sobre el tratamiento a Joseph Meister. La inoculación preventiva es el principio de la medicina moderna. Atribuida a sus descubrimientos. Los gérmenes atenuados son la clave para vencer las enfermedades infecciosas. Sobre su método de vacunación. No hay enfermedad que no pueda ser prevenida por la ciencia. Inspirado en su legado. Un vino es la más sana e higiénica de las bebidas. Los microorganismos son los responsables de la fermentación y de las enfermedades. Principio fundamental de su obra. La pureza de los alimentos es la base de la salud pública. Inspirado en su trabajo sobre la pasteurización. El calor no destruye la vida, la protege de la muerte. Sobre el proceso de pasteurización. La fermentación no es un proceso químico, es un proceso vital. Descubrimiento que revolucionó la microbiología. No les evitéis a vuestros hijos las dificultades de la vida, enseñadles más bien a superarlas. Cultivad el espíritu crítico. Preguntaos primero, ¿qué he hecho por instruirme? Maravillarse es el primer paso para un descubrimiento. Sorprendernos por algo es el primer paso de la mente hacia el descubrimiento. La ignorancia es la enfermedad de la humanidad. Atribuida a sus escritos. No os dejéis corromper por un escepticismo estéril y deprimente. Hay que enseñar a los ojos a ver, al oído a oír, a la mano a sentir. Atribuida a su método experimental. Los verdaderos amigos se tienen que enfadar de vez en cuando. Los veterinarios lo tienen más fácil. Por lo menos, no son desorientados por las opiniones de sus parientes. El sabio tiene el deber de transmitir su saber a los demás. Inspirado en su labor docente. La colaboración entre científicos es la base del progreso. Atribuida a su trabajo en equipo. El trabajo en equipo multiplica las fuerzas individuales. Inspirado en su gestión de laboratorio. Feliz es el que lleva dentro de sí un Dios, un ideal de belleza que sigue. Ideal del arte, ideal de la ciencia, la casa ideal, ideal de virtudes evangélicas. Estos son los manantiales de vida de grandes pensamientos y las grandes acciones. Todos ellos reflejan la luz del infinito. No afirméis nada que no sea posible probar de manera sencilla y decisiva. La verdad se encuentra en la sencillez, no en la multiplicidad y la confusión de las cosas. Atribuida a su método científico. La observación es la base de toda ciencia experimental. Inspirado en su método. La hipótesis es el andamio del edificio científico. Atribuida a su práctica investigadora. La ciencia no tiene patria porque el saber es patrimonio de la humanidad. No se inventa nada, se descubre. La experimentación es la ciencia de las pruebas. La medicina curará las enfermedades cuando conozca sus causas. El porvenir pertenece a la ciencia. La vida en su desarrollo es un fenómeno químico. La fermentación es la vida sin oxígeno. El microbio no es nada, el terreno lo es todo. La ciencia progresa a través de errores fecundos. La verdadera ciencia enseña por encima de todo a dudar. La investigación científica es el único camino hacia la verdad. La naturaleza utiliza medios simples para producir grandes efectos. El hombre puede dominar la naturaleza si antes la obedece.
La ciencia es el faro que guía a la humanidad. La inteligencia sin método es como un caballo sin freno. El deber del científico es trabajar por el bien de todos. La verdad no cambia porque no la creamos. La observación paciente es la madre de los descubrimientos. El azar no existe en la naturaleza, todo tiene su causa. La naturaleza tiene horror al vacío. La vida es la expresión de un orden superior. La ciencia moderna no es más que el perfeccionamiento del sentido común. El que no se maravilla ante la naturaleza está muerto por dentro. La investigación es la forma más elevada de adoración. No hay ciencia aplicada, solo aplicaciones de la ciencia. El progreso es la ley de la vida humana. La experimentación es el único juez de la verdad científica. La observación recoge los hechos, la experimentación los interpreta. Sin teoría, la práctica es ciega. Sin práctica, la teoría es estéril. Los hechos son el alimento de la ciencia. La ciencia no consiste en saber, sino en hacer saber. El espíritu científico exige la duda metódica. La verdad se impone por sí misma cuando es evidente. El genio no es más que una larga paciencia, atribuida a su pensamiento sobre la perseverancia. Louis Pasteur murió el 28 de septiembre de 1895, en Marnes-la-Coquette, Francia. Tenía 72 años. Su funeral fue una apoteosis. Miles de personas acompañaron sus restos hasta la Catedral de Notre Dame, y luego fue enterrado en una cripta dentro del Instituto Pasteur, donde reposa hasta hoy rodeado de mosaicos que representan sus descubrimientos. Su legado es inmenso. Las vacunas contra la rabia y el ántrax, la pasteurización, la teoría germinal de las enfermedades. Fui yo quien descubrió la ciencia de la microbiología, dijo con modestia, no por azar, sino por trabajo meticuloso. Pero quizás sumer lechen no está en los experimentos, sino en su ética de trabajo. I hold the unconquerable belief that science and peace will triumph over ignorance and war. Hoy, el Instituto Pasteur es uno de los centros de investigación biomédica más importantes del mundo, con 33 institutos en 24 países. Y su nombre está grabado para siempre en la historia de la humanidad. Pasteur nos enseñó que la ciencia no es un lujo, sino un deber. Que la observación paciente puede derrotar a la enfermedad. Y que, como él mismo confesó, la fuerza reside únicamente en la tenacidad, punto.